Un poquito de las otitis. El otro día hablamos de los ojitos, hoy vamos a hablar un poquito de los oídos, ¿sí? ¿Qué es lo que repercute en los animales y por qué tienen que estar cuidados todos los oídos? ¿Sí? Bueno, lo más... Es muy sensible, ¿no? El oído de un perro, de un gato, ¿no? Y Más que el obviamente ellos humano. perciben distintos tipos de sonidos, pueden oír oídos que pueden escuchar sonidos que nosotros no escuchamos, o sea, su percepción del sonido es distinta, por lo cual ellos pueden escuchar ese silbato que es para llamar a los perros, que es el sonido ultrasónico que nosotros no escuchamos, ellos lo perciben. Y bueno, la idea es hablar un poquito de cuando se enferman los oídos y qué tener en cuenta para que esos oídos no se enfermen. Hay perros que están más predispuestos a enfermar que otros perros. O sea, no todos los perros tienen la misma posibilidad de tener enfermedades en los oídos. Los perros que están predispuestos son aquellos que tienen orejas péndulas. Las orejas péndulas, para aquellas personas que sepan, son los que tienen orejas caídas. Entre los perros más propensos tenemos el cocker, el setter, el salchicha, el beagle, el pointer, el weimaraner. Son todos de orejas caídas. ¿Qué sucede? A la oreja estar... ¿A caída qué sería? ¿Más humedad tienen? Claro, al oído no ¿Más ventila... propenso a Exactamente, Juan Carlos, tú lo has dicho. La oreja al estar pegada al cráneo no son las orejas como el ovejero que están paradas, ¿sí? En los caniches, por ejemplo. Las orejas están pegadas al cráneo, por así decirlo, ¿sí? Caen por todo el costado y eso no deja que entre oxígeno, ¿sí? Así que, Le hemos mejorado la cara, doctor, bueno, mucha con la cámara estética, nueva. mucha estética. La próxima vez me maquillo para tapar las imperfecciones, ahora Bien. se ve todo. Bueno, Bueno, el tema de las orejas que caen sobre el oído. claro, entonces no entra oxígeno, eso retiene humedad, y la humedad más la temperatura predispone al crecimiento de los gérmenes, ¿sí? Entonces crecen gérmenes y cuando superan el número que el organismo puede eliminar, empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Eso es infección. Claro, puede ser una infección parasitaria, ¿sí? Una parasitosis como una sarna dentro del oído, puede ser una infección bacteriana por estáfilo, por estreptos, por pseudomonas, ¿sí? Por pasteurela, puede haber un montón de gérmenes que van a ocasionar distintos síntomas dentro del oído, ¿sí? Después tenemos los hongos, o una levadura, mejor dicho, que es la causa más común de otitis en los perros. Pero sin hablar primero bien de entrar en definición de cada una de las otitis, hay otros factores que predisponen a que las otitis se exacerben, ¿sí? Que el conducto auricular sea más estrecho, que tenga pelos, como en el caso de los caniches. Todos estos factores, ¿sí?, van a predisponer a que la otitis comience. Por eso, cuando uno tiene un caniche, lo que yo les recomiendo siempre es que los pelos del canal auditivo externo sean removidos. ¿Ah, sí? Claro. Es medio feo ¿Que lo que digo, cumplen alguna función, digamos, de que no entre basura, por ejemplo? pero, o sea, en realidad una de las funciones es esa. Pero lo que pasa es que eso, al tener las orejas péndulas o caídas, eso favorece y retiene humedad. Entonces, otro de los factores son los baños, ¿sí? Cuando uno baña al perro y si lo baña muy seguido, la humedad que queda en el conducto auditivo puede predisponer. Por eso, una vez después del baño se aconseja pasar un hisopo o poner unos algodones para que no entre agua, ¿sí? Entonces, el baño Hay puede... una raza que tiene una oreja muy larga, ¿no? Que esa es la que empieza a dar olor cuando no se limpia. A ver, en realidad no es que la oreja da olor, lo que genera olor son los gérmenes Mm. o los distintos tipos de otitis que pueda tener. Los cocker, por ejemplo, arrastran las orejas contra el piso, o cuando los perros tienen las orejas muy largas como el basset hound o el cocker, cuando toman agua,
las orejas se meten adentro del plato de agua o adentro de su bebedero, no comedero, bebedero. Claro, claro. Entonces, ellos toman agua y las puntas de las orejas quedan totalmente húmedas, ¿sí? Entonces, esa humedad predispone a que los oídos, porque se mojan las orejas, pero esa humedad, por el mismo vapor corporal, brota y se forma como una capa húmeda ahí abajo de la oreja que va a predisponer al crecimiento de los gérmenes. En el caso de los perros de orejas grandes y péndula, existen unos bebederos especiales que son más estrechos, como puntiagudos. O lo otro que se puede hacer, vienen unos agarras orejas, ¿sí? Es muy loco con lo que digo, pero existe el famoso agarra oreja. El agarra oreja se puede hacer en forma casera. Uno entra en YouTube o en Google y pone porta oreja de los Cocker o de los Basset y van a tener un montón de motivos de cómo agarrarle las orejas a los perros para que no se les mojen, ¿sí? Porque si no tienen esas orejas, después se les forman abajo unos nudos bárbaros. Bueno, vienen a agarrar oreja. El perro se acostumbra a usarlo y es por una cuestión de higiene. O la otra que queda para que ellos no se les mojen las orejas es... En los criaderos de cerdo, ¿viste? Están los picos, los bebederos esos que son unos piquitos para que succionen líquido. Sí. Bueno, en estos perros que se le mojan las orejas también uno puede hacer lo mismo. Puede poner debajo de la canilla un pico para que el perro tome del pico y no tenga que meter la cabeza en ese bebedero. Es un poco como las mujeres cuando se agarran el pelo. Una cosa así. No, Hay distintas. no vamos a compararlo, pero es una forma de... Claro, sí, estamos de acuerdo. Ahora, la idea de prevenir y de evitar la humedad es, como dijimos. Pero después también tenemos otras enfermedades, porque la otitis, como estamos hablando de las orejas y de los oídos, bueno, ahora la idea es explicar, porque vamos avanzando en el tema. Las otitis pueden ser externas o pueden ser internas, o sea que pueden afectar el oído externo, que es solamente superficial, o ya pueden afectar el oído medio o el oído interno, ¿sí? Que es o sea, otitis externa es hasta el tímpano, todo el conducto auditivo hasta el tímpano, y después adentro tenemos la parte media y después tenemos la parte vestibular y coclear, ¿sí? Que son el oído interno. Cuando uno no le da bolilla o importancia a las otitis, esto puede derivar en cuadros neurológicos. ¿Cuáles son los cuadros neurológicos? ¿Cómo lo va a manifestar el animal? Bueno, el animal va a ir sintiendo que su problema ya no es solamente una infección de oído, sino que va a empezar a tener problemas locomotores y va a empezar a tener problemas en los ojitos. ¿Por qué va a tener problemas locomotores? Porque cuando se afecta el sentido del equilibrio, o sea, el síndrome vestibular, el perro va a tener el cuello inclinado o la cabeza inclinada hacia un costado y va a empezar a caminar en círculo. O sea, muy gracioso, pero es como si diera la vuelta alrededor acá de la mesa que es redonda, Juan Carlos. Sí. Y lo tenemos al perro dando vueltas. Se quiere levantar, quiere ir para un lado y siempre se tambalea como para un lado. O para un lado izquierdo o para el lado derecho, ¿sí? Eso porque está afectado el equilibrio, producto de una otitis que se exacerbó. Pero también puede aparecer nistagmo. La falta de equilibrio produce un nistagmo que los ojitos se le van de un lado para el otro, ¿sí? La pupila vos ves que se mueve, que tiembla, va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha y no para, ¿sí? Eso también se da. Ahora, mientras la otitis sea una enfermedad primaria, porque ahora vamos a dar otra complejidad. La otitis a la vez, o el problema de oídos, puede ser primario o secundario. ¿A qué nos referimos por primario? Primario es a todo aquello que cuando empieza la sintomatología en el oído es ocasionado por una causa que es la original, es la única causa que está afectando a ese oído, que en ese caso puede ser infeccioso. Ahora, mientras más tiempo dejamos pasar esta enfermedad primaria de aguda a crónica, o sea, no es lo mismo resolver una otitis que recién comienza, que tiene unos primeros días de estar expresada, a tener una otitis crónica.
Una otitis crónica es aquellos animales que tienen otitis hace un montón de tiempo y nadie se esforzó en mejorar. Todo esto produce calcificaciones de oído, fibrosis de oído. Hay una alteración ya morfológica o histológica, por así decir. Morfológica no tanto, sino histológica. Hay un cambio de estructuras en el oído, producto de alteraciones en los tejidos por tratar de cicatrizar o de combatir esta infección, que llevan a un destrozo prácticamente del oído, lo cual hace muy difícil la recuperación de esos oídos. Entonces, un tratamiento de una otitis aguda que puede ser de una semana a días, a tener tratamientos de 3 o 4 meses para tratar de acomodar esos oídos. Para colmo es difícil ponerle gotas en el oído, ¿no? Dependiendo del perro y dependiendo del tipo de otitis. Hay otitis que solamente generan prurito y hay otras que generan mucho dolor. Entonces todo depende a veces del agente etiológico, que ya vamos a hablar un poquito más tarde del agente etiológico. Ahora, yo estaba hablando de las enfermedades primarias. Las enfermedades primarias pueden ser, como hablamos, ¿sí? Un agente etiológico que entra y que genera cierto daño. Ahora, las enfermedades secundarias, vamos a poner como ejemplo un cocker que le entra una espiga al oído. El animal empieza a sacudirse la cabeza, empiezan a crecer los gérmenes y demás. Por más que vos le pongas la gotita, si no sacamos la espiga, siempre va a estar con otitis, porque es el factor predisponente. Inclusive se puede agravar porque la espiga que entró en la oreja puede perforar el tímpano y después complicarse. Entonces, para que se entienda, las enfermedades secundarias, en este caso un cuerpo extraño en el oído, si uno no lo remueve, el animal, por más que esté con tratamiento, siempre va a continuar con otitis. Ahora, lo otro que puede ocurrir es que haya otras enfermedades secundarias. Por ejemplo, ya hemos hablado en otros casos del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad de las hormonas tiroides, de las glándulas tiroides, que producen poca hormona, ¿sí? La levotirosina o la hormona tiroidea, la T4, anda generalmente libre en sangre, que con esto generalmente medimos. Después está la T3, que es la que se usa en los tejidos. Bueno, cuando hay un déficit de hormonas tiroideas, los animales, aparte de ponerse obesos, como ya describimos otras veces, problemas de alopecia, problemas de ser un animal sedentario, son animales que tienen problemas en los oídos. O sea, si a un perro con una enfermedad hipotiroidea uno empieza a tratar la otitis, lo más probable es que la otitis la corregamos en forma parcial. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos un tratamiento para la otitis, que pensamos que es una enfermedad primaria, damos el tratamiento para combatir la otitis, el perro se cura, pero después de 15, 20 días de estar bien, vuelve a tener una recaída y los oídos se vuelven a enfermar. Vuelve a ir al tratamiento, vuelve a ir al veterinario, se vuelve a hacer el tratamiento de otitis, se vuelve a curar la otitis y a los 15, 20 días se vuelve a enfermar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos resolviendo un problema secundario, estamos curando la otitis, pero la enfermedad primaria no le estamos haciendo nada. Claro. Entonces, hasta que a ese animal, por ejemplo, no se le dé el tratamiento de hormonas tiroideas, el animal, por más que le hagas el tratamiento de otitis, no se va a curar. En cambio, si vos le das la levotirosina y haces el tratamiento de otitis, seguramente ese animal nunca más se vuelve a enfermar de otitis. Vamos de vuelta. No se va a enfermar seguido, después pasa a ser como un individuo normal. Puede tener un problema de otitis, pero no los va a tener seguido nunca más, ¿sí? Así, de enfermedades endocrinológicas que predisponen a la otitis existen muchas. Existe el Cushing, existe Addison, existe el hipertiroidismo, existen un montón de enfermedades endocrinológicas que predisponen a la otitis. Ahora, hablando un poquito de los gérmenes o de los agentes etiológicos que pueden afectar y producir una otitis primaria, tenemos un montón de bacterias ahí, que tenemos estreptococo, estafilococo, pasteurela. Todo va a depender del tipo de bacteria, si ese antibiótico funciona o no funciona. Nosotros los veterinarios tenemos, para combatir el problema de otitis bacterianas,
distintas herramientas que son los antibióticos. ¿Una infección puede matar a un perro? Sí, mata a las personas. Porque oído estamos hablando, ¿no? En realidad, no importa por dónde entre. Una bacteria puede hacer septicemia siempre. O sea, cada vez que hay un proceso infeccioso, ya sea en el oído, ya sea en la boca, Juan Carlos, ya sea en la piel, ¿sí? Ya sea en el ojo, ese germen, si se logra, si uno no está tomando antibióticos, y ese germen es una cepa virulenta, se dicen cepa porque las bacterias se clonan, es como si se clonaran cuando se dividen. A vos te entra una bacteria y no es que las bacterias que se siguen multiplicando son distintas a las que está ahí. Generalmente son como clones las cepas. Cuando uno habla de cepa se refiere como un clon de esa bacteria en particular que entró. Y virulencia le dice aquella capacidad que tiene la bacteria de generar daño. ¿Sí? Hay algunas bacterias que son iguales, como las personas, y algunas personas son más buenas y otras son más malas. Bueno, con las bacterias, dentro de las mismas bacterias, ¿sí? Existen bacterias más buenas y otras más malas. Por ejemplo, la Escherichia coli, hay distintas cepas de Escherichia coli. O sea, la Escherichia coli está clasificada como una sola. Pero, a la vez, se las subdivide a las bacterias, ¿sí? A la especie, se las subdivide en cepas. Y se les pone unos números a veces. Estas cepas se clasifican según la virulencia que tienen. Entonces, muchas veces cuando vos escuchás la Escherichia coli le produce a las mujeres una vaginitis o no sé, comieron algo en mal estado que tiene Escherichia coli. La Escherichia coli está en la materia fecal, pero también por mala higiene y puede llegar a un montón de lugares. Muchas veces están los alimentos y muchas veces puede ocasionar muerte tanto de los perros como de las personas. Por eso, cuando se hacen los estudios bromatológicos, que se hacen inspección y demás, muchas veces clausuran los negocios que tienen mala higiene. ¿Sí? Por este tipo de bacterias, Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella, eso puede matar muchas personas. Cuando existen las intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Lo que se hizo mal fue que se hizo mal manejo de esos alimentos, se limpió mal el lugar donde se estaban procesando esos alimentos, o la máquina que hace alimento para los animales también fue mal limpiada y puede producir intoxicación. Pero hoy no es muerte, pero sí intoxicaciones, que el animal esté con vómitos, con diarrea. Bueno, con respecto a lo que vos decías de la bacteria, si puede afectar el cerebro, no necesariamente. O sea, la bacteria puede estar en la boca, en los oídos, en la nariz, en los ojos, ¿sí? O entrar por el intestino. Hay una pequeña rotura dentro del intestino que nosotros no la percibimos, una herida que está en alguna parte del intestino, y la bacteria puede filtrar y llegar al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo, ya sea por el intestino, la nariz porque llega, por la boca, por los perros, no te olvides que los caniches, como ya hablamos en otras ocasiones, o los perros de raza pequeña tienen una boca que lamentablemente son desastrosas. Entonces la bacteria que llega al torrente sanguíneo puede generar problemas de colonizar órganos, llegar al hígado, llegar al corazón, llegar a los riñones, llegar al cerebro. O sea, o puede multiplicarse. Cuando la bacteria llega a la que se llama bacteremia, que quiere decir que hay muchas bacterias circulando en el torrente sanguíneo. Ahora, cuando a la vez las bacterias, aparte de estar en el torrente sanguíneo, tienen la capacidad de multiplicarse o irse dentro del torrente, se le dice septicemia. Ahora, eso es desastroso si ocurre. El animal no va a vivir mucho, generalmente mueren muy rápido. Porque las bacterias a la vez producen toxinas, que eso agravan todos los cuadros. Ahora, la idea no es entrar en el tema, vamos a seguir hablando todavía de la otitis, y dijimos que teníamos distintas herramientas. Dependiendo del tipo de secreción que hay en los oídos, el veterinario se orienta mucho para tener un diagnóstico de certeza, porque en realidad los diagnósticos de certeza se lo da generalmente el estudio de laboratorio, donde uno toma una muestra del oído con un hisopo, lo pone en un medio de cultivo,
Dependiendo del tipo de otitis que sospechás, tenés que elegir el medio de cultivo, ¿sí? En ese medio de cultivo, eso se pone a cultivar en una estufa a 37 grados, 38, y se deja unos cuantos días esperando que crezca la colonia para poder diferenciar qué tipo de bacteria es la que está presente. Esto solamente los veterinarios lo hacemos cuando el perro ha recibido distintos tratamientos y no han resuelto. La mayoría de los veterinarios, cuando hay un problema de otitis, usamos un tratamiento, dependiendo del tipo de secreción que vemos, elegimos las herramientas que tenemos. O antibióticos, ya sea gentamicina, tobramicina, micamicina, distintos antibióticos para atacar esa otitis con desinflamatorios, ¿sí? Y se da un lapso de tiempo viendo según el tipo de gravedad que vemos en ese oído. Si el tratamiento con antibióticos fracasa, ahí hacemos lo de la muestra que estuve hablando recién del hisopado, porque obviamente que el tratamiento que hicimos fracasó. Entonces hay que tratar de aislar el microorganismo y saber cómo le vamos a pegar a ese microorganismo. Pero también las otitis pueden ser una de las principales causas de otitis en los perros, lo que más común se ve, es la otitis por Malassezia pachydermati. La Malassezia pachydermati es una levadura que generalmente se ve potenciados sus efectos de desarrollo por orejas húmedas, por ejemplo en el cocker, en el setter, las razas que estuvimos hablando anteriormente, con exceso de humedad por un baño, porque llovió, porque toman el agua y las orejas son péndulas y quedan mojadas. En este caso el tratamiento generalmente lo que se usa es un antimicótico, de ahí se puede usar el ketoconazol, el fluconazol, el miconazol. Hay un montón de drogas que se usan en el tratamiento para este tipo de otitis. Y los tratamientos van de 15 a 30 días. ¿Sí? O sea, hay muchos días. Este tipo de otitis se caracteriza porque el animal está muy molesto, sacude mucho la cabeza, claro, o se rasca mucho. No lo quería cortar. ¿Cómo un propietario de un perro se da cuenta de estas situaciones, no? Bueno, generalmente el animal está mucho más molesto, sacude la cabeza para todos lados, de izquierda a derecha, pero en movimientos bruscos, busca rascarse con las patas de adelante o de atrás, busca rascarse la cabeza contra un objeto, con un rincón, contra una pared, contra una madera. Ahora, el exceso de prurito, el sacudirse, se las lleva a otra patología de oídos. En el sacudir la cabeza, lo que repercute es que se pueda romper un vaso sanguíneo. Cuando entre las dos capas de la oreja, porque la oreja en sí es como si fueran dos capas de cuero cosidas. ¿Sí? Sí. Es un cuero de un lado y un cuero del otro, porque vos lo mirás y tiene pelo de los dos lados. ¿Sí? Entonces, un vasito que se rompa dentro de esos dos cueros es una cañería rota. ¿Qué pasa con una cañería rota que no se sella? Sigue largando líquido. Claro. La oreja, de ser una superficie plana, ¿sí?, se empieza a llenar. Entonces la oreja se transforma como en una bombucha o un globo. Se llena de sangre. El problema es que se llena tanto de sangre que las dos capas de oreja se separan tanto, o sea, la parte del cuero interno del externo se separan tanto, que no hay tratamiento médico posible. Ya necesitamos recurrir al bisturí. Es más complicado también. Claro, hay que cortarlo, drenar ese oído y después hay que hacer un vendaje contra el cráneo, que si el animal es muy movedizo se lo saca, y muchas veces esto termina en cirugías. O sea, una otitis te lleva a otra enfermedad que es el otohematoma, que la resolución generalmente muchas veces es quirúrgica. Muchas veces. Entonces, un problema de otitis que era muy sencillo, que solo se trataba con gotitas, se pasa a complicar con un problema. Ahora, si uno deja la oreja llena de líquido, va a llegar un momento que ese coágulo de sangre uno lo puede dejar, pero la oreja esa se va a achucharrar. Entonces tienen una oreja, esos perros que tuvieron una otitis, que tienen un otohematoma, se achucharra de una manera, ¿sí?, que queda como una de uva la oreja. No escucha más.
No, escuchar sí, porque esto es la parte externa, es la oreja, es como si nuestra oreja acá se nos deformara. Se te puede dejar de quedar la oreja hecha acá un gnocchi a nosotros. Pero igual vas a escuchar porque el oído interno y el oído medio están sanos. Ahora, el otohematoma se puede formar por una otitis. O sea, que si vos no haces el tratamiento, o sea, la oreja puede quedar deformada, pero si no hiciste nunca el tratamiento, la otitis va a seguir estando. Porque el germen sigue estando. No combatir, como te estaba diciendo, el problema de otitis y no darle, puede repercutir en otitis, pero también repercutir en la muerte del animal. Que estamos hablando que si el germen ahí y no haces nada por combatirlo, ese germen entrante sanguíneo puede matar al animal. ¿Sí? Entonces, hay que tomar mucha conciencia de lo que parece ser un trastorno menor o una enfermedad menor sin importancia, puede tener causas nefastas. Sí. Difícil. Claro, puede llevar desde la muerte del animal hasta que tenga problemas de coordinación, de equilibrio, que se vaya para el costado. O sea, son muchos los problemas que puede derivar una otitis. Además, estaba pensando lo que usted dijo en un comienzo, de que hay que cortarle el pelo a los oídos, porque muchas veces uno le quiere poner unas gotas y a lo mejor quedan en el pelo, ¿no? Igual, por capilaridad, las gotas atraviesan, se van distribuyendo. Y de eso retiene humedad. En realidad, el sacar los pelos en realidad no se hace por una cuestión médica, sino por una cuestión de erradicar humedad. Perfecto. Y en realidad el pelo no se recomienda cortar. Se arranca, se depila. Ah, bueno. La pincel se tracciona y se depila. Yo lo que siempre recomiendo es que cuando vayan a los lugares donde hacen la peluquería canina, es que le pidan al peluquero, porque cuando vos lo llevas a hacer al caniche o al maltés o schnauzer, a los perros que son más propensos, que cuando lo llevan a bañar y a cortar, el peluquero es el encargado en este caso de hacer este tipo de higiene, ¿sí? Entonces yo lo que siempre recomiendo es, ya que lo está claro, que se ocupe de esta parte de limpieza de los oídos, ¿sí? Y si no se lo hace el peluquero, van a tener que recurrir a su veterinario a que lo haga, ¿sí? Hay personas que se animan a hacerlo ellos mismos, claro. O sea, no tienes que agarrar con una pincita de pilar, y traccionar los pelitos y sacarlos, ¿sí? No tiene mucha complejidad la maniobra de sacar esos pelitos. Entonces, hablamos de que las otitis son fáciles de resolver para todos los que nos estuvieron escuchando, mientras antes se arranca el tratamiento, mientras más nos demoremos, más perjudiciales para el animal, porque la otitis que era aguda se puede transformar en una otitis crónica, lo cual el tratamiento puede ser mucho más difícil. Una otitis crónica es más común a que el animal tenga problemas de otohematoma, que puede terminar en una cirugía, y que estos otohematomas, aparte de tener una cirugía, también las bacterias que están dentro del interno pueden ocasionarle la muerte del animal. Y uno muchas veces no sabe de dónde o por qué el animal se murió de un día para el otro. Entonces, una de las causas puede ser una otitis mal curada. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy buen consejo para el oyente, para quien tiene un animal, para que le preste mayor atención cuando ve principalmente lo que usted menciona, de que el animal se encuentra molesto, se rasca, trata de acomodar un poco con sus patas la oreja, ¿no? Y ahí algo ocurre. Claro, la idea no es que no entren en pánico las personas, son simplemente consejos, cada uno sabe cómo tiene a su mascota, pero bueno, ante la duda y algo, la idea siempre es, mientras más podemos enseñarle a las personas, mejor asesoradas van a estar y más alerta, claro. Para cuando tenga su mascota algún tipo de problema, decir, yo escuché que esto había que llevarlo, entonces van a estar más alerta para poder actuar antes. Esa es la idea, actuar antes para evitar problemas a futuro. Muy bien, doctor, que tenga una buena semana.